Bueno, entendido. Estábamos diciendo entonces que a Daniela Tiel, todos la conocen, la conocían de la Universidad de San Martín, pero ya hace 2 años y medio, digamos, casi con el inicio de la pandemia, fue en Sí, noviembre anterior a la pandemia, ¿no? sí, así es. Ella se transfirió a la Universidad de Nebrija, la visitamos con Sandra en noviembre de este año, y bueno, invito a que todos los amigos de acá que cuando pasen por Madrid le hagan una llamadita a Daniela, ¿no? Sí, 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 Este, las recibimos muy bien. eso es. Bueno, y además, bueno, Daniela está desde hace muchos años con nosotros, con el grupo, con el seminario y demás. Así que muchas gracias, Daniela, por la presentación que nos vas a hacer, la inauguración del seminario versión 2022, ¿verdad? Ujú. Y bueno, siempre con los temas tuyos, vamos a presentar este trabajo. Vas a presentar este trabajo que, según entiendo, es también con otra gente, ¿verdad, Daniela? ¿No? Y Sí, sí, en cierta forma sí tiene que ver con la metodología de mi tesis doctoral y bueno, en la eso, que sigo trabajando en algunos proyectos. eso, perfecto. Así que leo el título: Medición de la sostenibilidad, aplicación de métodos multicriterio de doble punto de referencia. Yo Ujú. diría, Daniela, unos 40 minutos y después abrimos a la discusión, las preguntas y demás. ¿Ok? Perfecto, perfecto, Bueno, perfecto. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gabriel, bueno, con Sandra y a todos por la invitación y poder estar participando en esta serie de seminarios que, bueno, que son muy exitosos y que tienen una continuidad. La verdad que el trabajo que hay detrás en toda la organización también es muy, muy valorable, así que, bueno, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes la presentación. Bueno, como comentaba Gabriel, y bueno, como les decía, la temática en cierta forma tiene que ver con la medición de la sostenibilidad y la aplicación de métodos multicriterio, que bueno, fue una metodología que yo implementé en mi tesis doctoral y con la cual con los profesores que trabajan, que es del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Málaga, bueno, seguimos trabajando en artículos y en diferentes proyectos, como también, bueno, les voy a comentar más hacia el final. Y bueno, la idea es presentarles un poco la metodología y algunas aplicaciones concretas de este método. El esquema de la presentación, bueno, en primer lugar voy a hacer como una primera síntesis de los principales conceptos de la sostenibilidad y el turismo, o sea, no muy, muy teórico, pero para entender por qué adoptamos esta metodología para su medición, la importancia, ¿no?, de la medición de la sostenibilidad y en particular del uso de indicadores sintéticos o de índices para poder monitorearla. Después, bueno, voy a abordar más en concreto lo que es el método multicriterio de doble punto de referencia y bueno, ya ir a las aplicaciones de esta metodología para la medición de la sostenibilidad, tanto bueno, en mi tesis doctoral como en los trabajos posteriores que fuimos haciendo, o que otros autores, ¿no? Bueno, compañeros también de trabajo lo están aplicando con el mismo grupo. Primero, bueno, quería empezar un poco con esta imagen que en cierta forma representa lo que es llevar a la práctica el concepto de sostenibilidad, ¿no? O sea, en cierta forma, cuando nos referimos a la sostenibilidad, hablamos de un equilibrio entre la dimensión económica, social, ambiental, pero cuando la tenemos que llevar a la práctica es un equilibrio un poco complejo de poder concretar en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, es como una reflexión, ¿no?, sobre la complejidad que tiene este concepto y que sigue siendo actualmente un reto para los territorios, ¿no? Desde el comienzo del concepto, desde el surgimiento, con el informe de Brundtland, hay muchas formulaciones teóricas sobre lo que es el desarrollo sostenible, muchos avances, bueno, en línea de las Naciones Unidas también con los objetivos de desarrollo sostenible, incluso contradicciones en lo que es la definición, ¿no?, desde diferentes perspectivas, pero una de las principales dificultades que muchas veces surge para aplicar el concepto, más allá de la complejidad de por sí, ¿no?, desde el equilibrio que recién hablábamos, es por el desconocimiento que muchas veces tienen los territorios o los destinos de cuál es la situación que tienen con respecto a la sostenibilidad. Por eso, bueno, planteamos más que nada que pasar de la teoría a la práctica necesita de herramientas que nos permitan medir el nivel de sostenibilidad que tienen los territorios y de esta forma poder ayudar a la gestión y poder facilitar la toma de decisiones o poder monitorizar sobre qué aspectos se debería trabajar para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Vinculado con el turismo, bueno, como todos sabemos, el turismo es una actividad que depende y que también afecta al territorio en el cual se implanta,
y la sostenibilidad del destino es un elemento clave para poder lograr su desarrollo a corto, medio y a largo plazo, diríamos, y para la propia supervivencia del destino turístico. En los últimos años, bueno, se venía registrando una aceleración, ¿no?, del desarrollo de la actividad turística, en muchos destinos un crecimiento desproporcionado, ¿no? Antes del COVID también hablábamos de la turismofobia, del overtourism, y el papel influyente, ¿no? No sé si se me cortó. ¿Se ve la pantalla o no sé por qué se me cambió? ¿Ustedes ven la presentación? No. No, no se ve. No, no se ve, Daniela. No, no sé por qué pero me figura Valeria Posadas. Sí, ahora sí, no sé. A ver si podés. A ver. Ahora ¿Ahora? nuevamente. Ahí está, ahí está. ¿Ahí está? Ahí está, está bien, ahí, perfecto. Bien. Bueno, como les comentaba, bueno, también el papel influyente que muchos destinos tienen el desarrollo inmobiliario, bueno, y con la pandemia, en cierta forma, marca un punto de inflexión, ¿no? O sea, en muchos de estos destinos, pero ahora que estamos retomando el desarrollo y una tendencia más hacia la normalidad, también está la cuestión de si vamos a volver a lo que era antes, si hay algunos conceptos que se van a transformar, y bueno, pero la sostenibilidad sigue siendo y cada vez más un aspecto que es clave para poder avanzar en el desarrollo turístico y de los diferentes destinos y territorios, como os comentaba. A ver si me deja avanzar. Ahí. Bien, ahí está. Bueno, en lo que respecta a la sostenibilidad en sí, bueno, no voy a ahondar mucho en lo que es la conceptualización, porque ya seguramente han trabajado y conocen mucho este concepto, pero bueno, quería destacar algunos puntos claves que, bueno, justifican en cierta forma de por qué consideramos que el método multicriterio doble punto de referencia es un método válido para poder cuantificar lo que es este aspecto complejo que decimos que es la sostenibilidad. En primer lugar, bueno, no hay un concepto único que define la sostenibilidad, hay diferentes definiciones, diferentes versiones, y que muchas veces la interpretación depende desde la perspectiva de la disciplina que lo formule, ¿sí? O sea, si la formulación viene más desde la línea de la economía ecológica o desde la economía neoclásica, hay diferentes interpretaciones, ¿no?, de lo que es el concepto y de dónde se pone el foco, hasta, bueno, llegar a hablar de diferentes tipos de sostenibilidad, la sostenibilidad débil o la sostenibilidad fuerte. Como les decía, la sostenibilidad débil tiene más el enfoque en la economía neoclásica, y que parte de que es posible compensar los diferentes tipos de capital, ¿sí? O sea, el objetivo de un territorio de ser sostenible es mantener o aumentar el capital total, que por lo general desde esta visión se entiende como el mantenimiento del Producto Bruto, pero bueno, más que nada, el concepto que yo quería reflejar acá, porque tiene que ver con los indicadores, es de la posibilidad de compensar los diferentes tipos de capital para considerar que el territorio es o no sostenible. Frente a lo que es la sostenibilidad fuerte, que tiene que ver más con una perspectiva de la economía ecológica, en donde se considera que hay un capital natural que es crítico, que se tiene que mantener, incluso se tiene que recuperar, y que no es posible compensar los diferentes tipos de capital, ¿sí? O sea, yo no, por tener un mayor desarrollo, no puedo destruir toda la parte ambiental, aunque tenga un crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, por eso se plantea más esta visión más ecocéntrica, mientras que la sostenibilidad débil parte más de una visión antropocéntrica. Pero en lo que sí hay un consenso, claramente, como recién decíamos, es el carácter multidimensional, ¿no?, que tiene la sostenibilidad, el hecho de vincular lo económico, lo social y lo ambiental, y que en la clave está en desvincular el crecimiento económico a corto plazo, sino que básicamente tenemos que apostar a un crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta todos estos aspectos. Y un aspecto clave, que por eso también esta metodología es útil, es que no hay sostenibilidad sin límites, ¿sí?, sin establecer un límite a los diferentes conceptos que estamos evaluando. Entonces, bueno, para poder transformarlo realmente de un concepto teórico a un concepto operativo, es importante que podamos entender la sostenibilidad como un concepto medible, o al menos evaluable, como un concepto subjetivo, ¿sí?, que en cierta forma implica un proceso de decisión, ¿no?, los que están decidiendo qué es o qué no es sostenible, o qué interpretación de la sostenibilidad quieren adoptar, en cierta forma,
ponen un poco de subjetividad en esta interpretación, y por lo tanto tiene que ser un proceso consensuado y una construcción social en donde la participación de los diferentes actores del territorio es clave en esta definición de qué es o qué no es sostenible. Y para eso, bueno, se necesitan herramientas que ayuden en todo este proceso decisorio y que permiten incorporar estos aspectos claves de la sostenibilidad. Si lo vinculamos con turismo, también acá, bueno, podemos distinguir, ¿no?, en los diferentes estudios como dos visiones con respecto a cómo se relaciona la sostenibilidad con el turismo. Una visión más sectorial, en donde lo que se busca principalmente es la sostenibilidad de la actividad turística en sí, o una visión integral de la sostenibilidad, en donde lo que se busca es la sostenibilidad de todo el destino turístico, de todo el territorio, en donde el turismo es una parte de esta estrategia de desarrollo sostenible, ¿sí?, que tiene que compatibilizarse con otras actividades y con otras formas de desarrollo. Y esto se asocia un poco con lo que Saarinen plantea como la tradición de base comunitaria de la sostenibilidad, en donde, como planteaban antes, los límites del crecimiento se definen mediante la participación, ¿sí?, donde los diferentes actores y con los diferentes poderes, ¿no?, a través de la negociación terminan definiendo qué es o qué no es sostenible, o qué es bueno o no para un determinado territorio. Y básicamente, bueno, la visión que nosotros adoptamos es que el turismo es una actividad que es tan compleja y que está tan interrelacionada con otros sectores, que si bien el turismo tiene que ser una actividad sostenible, pero lo que tenemos que lograr es que todo el territorio sea sostenible, ¿sí? O sea, avanzar hacia la sostenibilidad del destino turístico teniendo en cuenta un enfoque más que nada territorial. Bueno, vinculado a esto, y con respecto a la medición en concreto de la sostenibilidad, esto no es algo novedoso, ¿sí?, desde prácticamente que surgió el concepto, y bueno, en los 90 principalmente, a través de los principales organismos internacionales, empezaron a surgir diferentes propuestas para poder crear diferentes sistemas de indicadores y índices para poder monitorear la sostenibilidad en general y de los destinos turísticos en particular. Y en los últimos años también se puso más énfasis no solamente en los sistemas de indicadores, de que bueno, el año pasado también uno de los últimos seminarios abordaba un poco este tema, además de los sistemas de indicadores, otro paso y otra metodología que lo complementa en cierta forma es la construcción de los indicadores sintéticos o índices de sostenibilidad, que en cierta forma es partir de un sistema de indicadores y a través, como vamos a ver, de una metodología matemática poder llegar a un índice que refleje solamente en ese valor el nivel de sostenibilidad que puede tener el destino o el territorio que estamos analizando. Y esto particularmente es útil para hacer comparaciones entre los diferentes territorios que estamos estudiando, para poder identificar áreas de actuación que mejoren la planificación y la gestión, y para medir también el progreso o la evolución, monitorizando más que nada este índice o este indicador, ya sea a nivel global o por dimensiones, ¿no?, que también se puede ir construyendo. Básicamente, bueno, la metodología de la construcción de indicadores sintéticos, independientemente del método, que tiene que ver matemático más en la última parte, consiste en definir el marco conceptual, básicamente cómo defino la sostenibilidad y cómo lo quiero medir, ¿sí?, reflejarlo esto a través de diferentes dimensiones, identificando y seleccionando las variables o los indicadores que son los que queremos utilizar para medir la sostenibilidad del territorio, hacer la medición, si cada indicador va a estar medido en una unidad diferente. Esta medición también pasa por algunos procesos básicos de control estadísticos y de imputación de datos perdidos, análisis multivariantes para ver la calidad de estos datos, y luego para poder transformarlo en un índice es importante el proceso de normalización, ¿sí?, que se homogeneice lo que sería la unidad de medida, la ponderación, definir qué peso le vamos a otorgar a cada uno de los indicadores, y posteriormente cómo lo vamos a agregar. Haciendo, bueno, una revisión, ¿no?, de algunos de los trabajos que hay vinculados con la medición de la sostenibilidad mediante índices en el ámbito turístico, hay diferentes estudios que lo vienen realizando hace varios años. Aquí, bueno, estos cuadros reflejan un poco esos diferentes pasos que recién vimos en la construcción, bueno, de qué metodología, y basándonos en el método matemático, la diferenciación, como hablábamos, está
no tanto en las dimensiones, ¿no? Que muchos adoptan esta visión dimensional para cuantificar la sostenibilidad, varía un poco los números de indicadores, pero varía el método en cuanto a la normalización, a cómo se pondera. Muchas veces el mismo método matemático es el que le da los pesos a los indicadores, y de cómo se agrega. Y en función de cómo se agrega, es lo que en cierta forma estaría definiendo si esta medición está más asociada a la sostenibilidad débil o a la sostenibilidad fuerte. ¿Sí? Si se compensan todos los indicadores, independientemente de las dimensiones, estaríamos hablando más de una dimensión débil, ¿sí? Por ejemplo, si es una suma ponderada de los indicadores, y bueno, la sostenibilidad fuerte estaría no permitiendo esta compensación. Bueno, y hay algunos de los estudios que se estuvieron realizando, y en líneas generales, bueno, la revisión que nos da es que hay un predominio en la medición de la sostenibilidad débil y de esta compensación total. Hay pocos trabajos que establecen límites o umbrales, o sea, muchas veces yo puedo tener un valor, un índice y un ranking, pero en realidad no establecer para cada indicador un límite, o sea, de qué está bien o qué es sostenible y qué no. Lo que yo logro tener es una evaluación relativa de la sostenibilidad, es decir, puedo decir quién está mejor y quién está peor, pero muchas veces puede ser que todos no sean sostenibles, aunque el primero esté en primer lugar, ¿sí? Entonces, en cierta forma, si no se incorporan límites, se hace más una evaluación relativa y no una absoluta, es decir, quién es o quién no es sostenible. Muchos estudios incorporan más una visión de la sostenibilidad de la actividad turística, no tanto la visión integral de todo el destino, y en algunos casos, al incorporar indicadores turísticos, que a lo mejor no están relativizados, se termina evaluando en muchos casos cuál es la magnitud de la actividad turística, pero no la sostenibilidad. ¿Sí? Muchas veces, como pesan muchos esos indicadores que después se agregan, los lugares más turísticos, esos indicadores van a tener mayores valores, entonces pesan en el índice y en cierta forma terminan influyendo en la medición de este indicador o índice sintético. Entonces, en respuesta a estas necesidades y a la forma en la cual nosotros conceptualizamos lo que es la sostenibilidad, planteamos básicamente el cálculo de indicadores sintéticos de sostenibilidad mediante métodos multicriterio de doble punto de referencia, que a su vez se combinan con procesos de decisión de grupo, tanto para otorgar los pesos o los valores de referencia que son los que se utilizan. Y esto es útil para medir aspectos complejos, como es la sostenibilidad, aunque también se utiliza y ha sido utilizado en otros artículos y en otros trabajos para medir otros aspectos que también son complejos y que son multivariables o multidimensionales. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en particular Francisco Ruiz, que es del Departamento de Matemática, y su equipo, ¿no? En cierta forma son quienes más han desarrollado este método multicriterio de punto de referencia, basado también en otros autores que lo venían relacionando con un punto de referencia. Las principales ventajas que vemos para medir la sostenibilidad, justamente por lo que comentamos, es que permite considerar el carácter multidimensional de la sostenibilidad, ya que, como van a ver, vamos a poder agrupar los indicadores o calcular indicadores para diferentes dimensiones, permite incorporar límites, que es propio, como dijimos, del concepto de sostenibilidad, ya que emplea lo que se consideran valores de reserva y valores de aspiración, que se pueden o bien definir matemáticamente o por expertos, y esto permite no solamente llegar a un ranking de las unidades territoriales, sino realmente decir cuáles están siendo o no están siendo más sostenibles, y por lo tanto aportar una medición absoluta de la sostenibilidad. Por la forma de agregación, también se plantean dos esquemas, entonces se permiten calcular índices de sostenibilidad débil y de sostenibilidad fuerte. Permite un esquema participativo, ya que, como les decía, tanto los pesos como estos valores de referencia se pueden definir por expertos o por la participación de mayores actores, y de esta forma permite recoger también las diferentes interpretaciones o visiones de la sostenibilidad, y se transforma como una herramienta flexible, dinámica e interactiva para poder medir estos aspectos, ¿no? Bueno, yo quería reflejar esto más que nada para ver cómo este método en cierta forma soporta los conceptos que nosotros consideramos básicos de lo que es la sostenibilidad. La aplicación del método, bueno, los pasos que recién vimos en general, ¿no? en el modelo básico de generar un índice, si los aplicamos en el método multicriterio, bueno, en primer lugar se definiría el marco ordenador, que en este caso, bueno, esto está relacionado también con lo que yo apliqué en mi tesis,
fue por dimensiones, ambiental, social y económica financiera, aunque se podrían considerar otros aspectos. Se seleccionan los indicadores y se determina cuál sería la tendencia deseada que ese indicador tiene frente a la sostenibilidad. Es decir, si el comportamiento del indicador, para ser más sostenible, tendría que ser más mejor, menos mejor o dentro de un intervalo. Luego se determinan los niveles de referencia, los dos puntos, ¿sí?, a los que hace referencia el modelo, el de reserva, que sería un valor por debajo del cual los valores no serían aceptables, y estaremos hablando de que no sería sostenible, y un valor de aspiración, que sería el valor deseable que tendría que tener este indicador. Esto, bueno, en el caso de mi tesis, por ejemplo, fue calculado a través de una participación de expertos, y otros trabajos que le voy a mostrar fue con una participación de más actores, que en este caso se terminan consensuando, ¿no?, las diferentes ponderaciones que dan a través de la técnica de Meta-Goal Programming. La parte de normalización, bueno, básicamente cada indicador, como decíamos, lo tenemos reflejado en una unidad de medida diferente, entonces lo tenemos que normalizar, y estas son las funciones de logro, en cierta forma, que se utilizan para poder normalizar cada uno de los indicadores, tomando de base estos dos puntos de referencia, ¿sí?, el nivel de aspiración y el nivel de reserva. La primera, la que tenemos, bueno, hacia la derecha, sería el indicador más mejor, ¿sí? O sea, acá esto tiene que ver con los signos, ¿no? Pero aquellos indicadores que tienen un comportamiento más mejor sería la primera función de logro que se emplea, y bueno, si es menos mejor es la de al lado. Esto lo que nos permite es transformar todos los indicadores en valores que van a ir de -1 a 2, si el valor del indicador quedó en -1 y 0, significa que está por debajo del valor de reserva. Si está entre 0 y 1, está entre el valor de reserva y aspiración, y si está entre 1 y 2, es que se encuentra por encima del valor de aspiración. Luego vendría la determinación de los pesos, es decir, la ponderación de los indicadores, que aquí también se puede efectuar a través de una consulta a expertos o una mayor participación de los actores. Y después viene la agregación, que es aquí donde se construyen dos tipos de indicadores sintéticos: los indicadores sintéticos débil, que es una media ponderada, por lo tanto hablamos de que mide una sostenibilidad débil porque permite la compensación de los diferentes tipos de indicadores, y los indicadores sintéticos fuerte, que en cierta forma no permite la compensación porque se queda con el indicador que tuvo el peor valor, bajo el criterio de que si no se alcanzó la sostenibilidad en alguno de los aspectos, entonces no podemos considerar que está siendo sostenible, ¿sí? Si no se alcanzó el valor de reserva mínimo, entonces es un aspecto sobre el que se tendría que trabajar para poder avanzar en un nivel de sostenibilidad mayor. Esto se hace a nivel de dimensiones y a través de una agregación final, y también, bueno, se suele calcular un indicador mixto, como vamos a ver, para, bueno, ver esta evolución de la sostenibilidad débil a la fuerte. En lo que serían las aplicaciones en sí. Bueno, en particular, bueno, yo en mi tesis doctoral me integré, bueno, a este proyecto que se venía realizando también para la Junta de Andalucía, y yo me focalicé en lo que es la medición y el análisis de la sostenibilidad a través de indicadores sintéticos, a través de estos métodos multicriterios, y relacionándolo con el turismo, tomando particularmente lo que son los municipios del litoral de Andalucía. Para eso, bueno, se seleccionaron 51 indicadores, divididos en las dimensiones social, económico, ambiental y financiero, que podrían ser medibles a una escala municipal. Para seleccionar los indicadores, básicamente se hizo a través de una revisión bibliográfica de los principales sistemas de indicadores que se consideraban para monitorizar la sostenibilidad y que podrían ser adaptados a este territorio. Y también se tuvo en cuenta aquellos indicadores que podrían ser calculados con la información que estaba disponible o que se podía calcular, ¿sí? Por ejemplo, se basó la información también con ortofotos, con mediciones de GIS, o sea, que algunos se construyeron, pero con la información disponible, no a través de indicadores cualitativos o de encuestas o de trabajo de campo propio, ¿no? Entonces esto en cierta forma también limitó los indicadores que fueron seleccionados. Y con la perspectiva de evaluar la sostenibilidad integral del destino a nivel local y en cierta forma, bueno, con lo que podíamos medir en función de la disponibilidad de información a este nivel. Aquí, bueno, en cierta forma están
Dentro de la dimensión social se definieron los principales temas para monitorizar y los diferentes indicadores. Cada indicador, como comentábamos, en su respectiva unidad, se definió el criterio que tendría que seguir el indicador para poder avanzar a mayores niveles de sostenibilidad, y aquí figuran los niveles de aspiración y de reserva, que en este caso fueron definidos por expertos por dimensiones, que fueron convocados, y bueno, pasando la información más que nada de diferentes, bueno, de otros indicadores, de niveles de referencias. En algunos casos, por ejemplo, en lo ambiental, los niveles de aspiración y de reserva también fueron definidos por la normativa, ¿sí? O sea, en lo ambiental a veces es posible definir qué es bueno para la salud y qué no, bueno, sino tomando valores de referencia, su indicador es el mismo indicador a otro nivel, a nivel de España, a nivel de la Unión Europea. Bueno, todo eso fue material que se fue aportando para ayudar también en la definición de los niveles de aspiración y de reserva. Y también están los pesos que, a través de esta metodología que les comenté, se preguntaba el nivel de importancia que tenía cada indicador, y bueno, a través de la técnica de Meta-Goal Programming se terminaba definiendo el peso de cada uno de los indicadores para incorporar en la dimensión y en el indicador total. Aquí, bueno, vemos lo mismo, pero de la dimensión ambiental, agrupándolo por temas de biodiversidad, calidad y contaminación, cambio climático, la parte de consumir residuos y de uso de la tierra. Y la dimensión económica y financiera, en cierta forma, pues esto después se unió para dar el mismo peso que al resto de las otras dimensiones, bueno, básicamente recogiendo aspectos sobre la actividad de la riqueza y básicamente la capacidad o no de endeudamiento que tenían los municipios. En el análisis de los resultados, bueno, en cierta forma, como les comentaba, esto nos permitía hacer una medición absoluta de la sostenibilidad, porque al calcular los indicadores sintéticos, aquellos que tenían un valor superior a 1 eran los que superaban el nivel de aspiración, por lo tanto, podrían considerarse sostenibles, y los que estaban por debajo de 0 eran los que se consideraban insostenibles. Y podíamos calcular la sostenibilidad débil y fuerte a través de los diferentes tipos de indicadores, y en un análisis conjunto también nos permitía, como les voy a mostrar, una medición relativa de la sostenibilidad, pudiendo ver quién estaba en mejor posición o en última posición, y cómo se podía actuar para poder mejorar esta trayectoria. Aquí, bueno, algunos resultados en lo que respecta a los indicadores sintéticos débiles y los que se compensaban todos los indicadores. En realidad, por los diferentes indicadores utilizados, quedaban todos los municipios en una situación intermedia, o sea, en realidad, si consideramos una evaluación absoluta, no estarían siendo sostenibles en esta dimensión, pero sí podíamos definir diferentes niveles de quiénes estaban mejores y quiénes estaban peores. Aquí, bueno, podemos ver quiénes estaban en las mejores posiciones y quiénes se ubicaban, cuáles eran los municipios que quedaban al final, ¿no?, de la cola en este ranking de los índices de sostenibilidad débil. Este análisis también lo podemos ver a nivel dimensional, ¿sí? Aquí hay algunas particularidades, por ejemplo, en la dimensión ambiental, si había municipios que, considerando todos los indicadores, superaban el 1, y otros que quedaban en situaciones de insostenibilidad. Y este análisis, o sea, básicamente el índice es el reflejo final, pero el análisis de por qué están en esa situación obviamente se hace recurriendo otra vez al sistema de indicadores básico y viendo qué comportamiento tuvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos al índice ambiental, podemos ver que estos 3 municipios que quedaron en la mejor posición eran claramente lo que al analizar indicador por indicador, tenían una mayor protección de recursos y diversidad ecológica, menores niveles de contaminación y una mayor calidad de sus recursos y una menor ocupación del suelo, mientras que los que estaban en las últimas posiciones eran los que realmente tenían mayores niveles de contaminación, principalmente atmosférica, una mayor ocupación del suelo, y eran también municipios que se caracterizan en realidad por tener importantes polígonos industriales y economías basadas en industria química, petrolera, energética, y que afectaba a diferentes también indicadores ambientales que estábamos monitorizando. El mismo análisis lo podemos hacer desde el indicador fuerte. Aquí también podemos ver que todos tenían al menos un indicador que estaba por debajo del nivel de reserva, por lo tanto de la perspectiva fuerte diríamos que todos son insostenibles, aunque con diferentes grados nuevamente, ¿sí? Y esto también lo podemos ver a nivel dimensional,
en donde, bueno, hay algunos municipios, por ejemplo, en la dimensión económica había municipios que sí tenían valores positivos, y otros que, por ejemplo, en la dimensión ambiental, que tenían siempre al menos algún indicador que estaba por debajo del nivel de reserva, y por lo tanto hacía que siga quedando por debajo del nivel de reserva. Y bueno, esto básicamente, la relación, como recién les comentaba, de poder relacionar el valor que tenía el municipio, tanto en indicador débil como en indicador fuerte, es como un aporte, ¿no?, de la metodología como herramienta de gestión, básicamente. Aquí nosotros, bueno, tenemos listados los diferentes municipios, desde la posición que tenían en el indicador fuerte y la posición que tienen en el indicador débil. Entonces aquí podemos identificar como diferentes situaciones. Los municipios que están en las posiciones, en los que presentan, ¿no?, en la situación 1, digamos, que son los que tienen una cierta estabilidad, o sea, que tienen los principales puestos, tanto en los indicadores fuertes como en los indicadores débiles, entonces son los que tienen los mejores niveles de sostenibilidad. Y los que están en la última situación, ¿sí?, la S4 podríamos decir, son los que demuestran cierta estabilidad en las peores posiciones. Pero en las situaciones intermedias es donde también podemos ver algunas oportunidades de toma de decisiones. Por ejemplo, en la situación 2, básicamente tenemos municipios que tienen una peor posición en el indicador fuerte que en el indicador débil. Esto significa que están siendo muy malos quizás en algún aspecto, entonces trabajando en este aspecto, mejorándolo, fácilmente pueden llegar a mejores niveles de sostenibilidad. Entonces lo que nos permite es ver en qué indicadores están fallando y poder desarrollar políticas que mejoren este aspecto, y de esta forma poder ir trabajando luego en el otro aspecto que deben mejorar, y de esta forma ir avanzando a mayores niveles de sostenibilidad. Aquí, por ejemplo, les puse el municipio de Rincón de la Victoria, que está en la posición 46 del indicador fuerte y en la 9 en el indicador débil, en el indicador de ratio alumno-profesor, que tenía un valor de 14,2, que si nosotros, por ejemplo, hacemos una política y esto se modifica a un nivel de 12, pasaría a una posición en el indicador fuerte de 19 y en el indicador débil de 5, ¿sí? Entonces, en cierta forma nos permite identificar sobre qué aspectos son en los que se debería trabajar para poder avanzar hacia mejores niveles de sostenibilidad. Y después tenemos la situación 3, que son los que tienen una mejor posición en el indicador fuerte que en el débil, y esto en cierta forma son municipios en donde hay muchos más aspectos en donde se debería trabajar, porque están siendo malos, en cierta forma, en muchos de los indicadores, no solamente en uno, pero igual también se puede ir trabajando, pero el cambio o el avance no va a ser tan rápido, ¿no? Pero también nos permite la metodología ir identificando cuáles son los aspectos en donde hay una alerta, ¿no?, y nos van demostrando necesidades de actuación. Entonces, en esta aplicación, básicamente lo que pudimos probar en cierta forma es que los indicadores sintéticos nos permiten conocer el nivel de sostenibilidad que tienen los municipios, y en cierta forma podemos ver que nos permiten medir esta heterogeneidad, y nos sirve también como método, como una herramienta de gestión para poder tener la medida de sostenibilidad y poder tomar decisiones que nos permitan avanzar hacia este concepto. Otra aplicación que está relacionada con esta, bueno, es otra tesis doctoral de Ionela Damian, que bueno, también era de la Universidad de Málaga, donde yo hice el doctorado, y que tomando de base este sistema se avanzó haciendo un estudio de la sostenibilidad en destinos turísticos a través de la participación comunitaria, y en concreto en el caso de la Costa del Sol. En cierta forma se trabajó con el mismo sistema de indicadores que, bueno, que yo antes les mencioné, pero en este caso la determinación de los niveles, o sea, de los niveles de reserva y de aspiración y del peso que tenían los diferentes indicadores, se hizo a un nivel participativo de una forma más amplia. Los expertos sí contribuían en definir la medida de la sostenibilidad, en hacer el diagnóstico del destino y en establecer políticas, y los actores, de una forma más amplia, también intervenían en esta medición, identificando básicamente los pesos y la importancia que los diferentes indicadores y que los diferentes temas tenían para la sostenibilidad del territorio. Entonces lo que se hizo particularmente en este trabajo, primero fue
un trabajo muy preciso de identificar cuáles eran los principales actores que tenían injerencia en el territorio, y que estaban relacionados directa o indirectamente con la actividad turística. Se establecieron diferentes mapas de redes para ver la influencia que tenían, para ver el peso que tenían, y a través de consultas, de entrevistas, tanto personales como telefónicas, fueron los diferentes actores los que establecieron el peso que tenían los indicadores y que tenían cada uno de los temas dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, como un aporte más a esta definición que hablábamos de la necesidad de ver la sostenibilidad como una construcción social, y que es importante que sea definida por los diferentes actores del territorio. Esto, bueno, son otros 2 artículos que, bueno, yo vengo realizando con el equipo, ¿no?, que también trabajamos en este modelo, que es la aplicación, ¿no?, de este sistema de indicadores también en el caso de Andalucía, y en el último, por ejemplo, en particular, nos concentramos más en la dimensión ambiental y a un nivel de provincias. Bueno, en cierta forma, la mecánica era la misma, ¿sí? Definir el sistema de indicadores, cuáles eran las familias o los temas, los indicadores, los criterios, los niveles de reserva y de aspiración y el peso, que también fueron definidos en este caso por experto. Y acá, bueno, es otra forma de mostrar en cierta forma lo que vimos antes, que lo que nos permiten estos índices sintéticos de sostenibilidad débil y fuerte es ver en cierta forma en qué posición se encuentran cada una de las provincias en este caso, y poder ver en qué aspectos concretos, por ejemplo, si lo vamos en detalle a los resultados de Sevilla, aquí podemos ver tanto los índices sintéticos, en qué situación se encuentran con respecto a la sostenibilidad, y en concreto cada uno de los indicadores nos sirven como niveles de alerta sobre qué aspectos tenemos que trabajar para poder ir mejorando. Obviamente uno trabaja sobre el indicador, ¿no? Entonces, mejorando este aspecto, mejora la valoración que tiene la dimensión, y mejora, por lo tanto, el valor que tiene el índice sintético en general. Y bueno, otra aplicación concreta que os quería comentar es bueno, que este método multicriterio también se aplicó para desarrollar un sistema de indicadores de desarrollo turístico sostenible para Andalucía. Básicamente el esquema fue el mismo. Primero se definió el sistema de indicadores para poder evaluar el destino. En cierta forma el objetivo era generar como un cuadro de mando que permita monitorizar las principales variables que son relevantes para la sostenibilidad turística en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se seleccionaron las áreas claves que nos daban la visión integral del destino, que en este caso fueron 7, se seleccionaron los temas claves para monitorizar cada una de estas áreas, y los indicadores claves, que en este caso eran más de 300. Aquí, bueno, en cierta forma, estos son las áreas claves y los temas claves. Dentro de esto estaban los indicadores, y el criterio que se siguió también para escogerlo era tratar, bueno, se buscaban indicadores que podrían ser cuantificados a nivel, bueno, en este caso de comunidad autónoma, y con bases de datos que provenían no solamente del área de turismo, sino de diferentes fuentes, de diferentes ámbitos ambientales, de economía, etcétera, pero que todo esto se integró luego en un sistema informático, en donde estaba vinculado las bases de datos y las estadísticas que se generaban, y que iban realimentando directamente este sistema, ¿no? Entonces eran encuestas que ya se tenían, estadísticas que ya se hacían, y que en cierta forma alimentaban este sistema informático que también se desarrolló para poder ir de una forma continuada, ir monitorizando todos estos aspectos e ir viendo la evolución. La aplicación del método multicriterio, en este caso, los niveles de reserva y de aspiración, para la mayor parte de los indicadores, lo que se utilizó como valor de referencia era tomando los últimos 4 o 5 años, ¿sí?, del valor que tenían estos indicadores, se calculaba el valor medio, y se consideraba como valor de reserva el valor medio menos una holgura del 1%, y como valor de aspiración el valor medio más la holgura del 1%. Y para otros indicadores en concreto, sí se definían valores especificados por expertos. En este caso, bueno, la función del oro en cierta forma que se utilizaba era la misma, pero bueno, como eran muchos indicadores, para poder ver la diferencia que también había entre ellos, se lo multiplicó por 50, entonces los valores aquí van a ir desde menos 50 a 0, eran los que tenían valores debajo del valor de reserva, es decir, una tendencia a empeorar. Entre 0 y 1
los que estaban entre el valor de reserva y aspiración en la zona de mantenimiento, y entre 1 y 50 el valor de aspiración en la tendencia a mejorar. En cuanto a los pesos, también se hizo mediante consultas a distintos grupos de interés, y bueno, depende de los aspectos que se estaban ponderando. Para los indicadores de un tema se definía una escala de 1 a 3, que era definida en este caso por los técnicos responsables de la elaboración del sistema. Para los temas se utilizó la opinión a expertos, que se hizo a través de una consulta online a expertos formados por 90 profesionales de diferentes ámbitos, que valoraban cada uno de estos aspectos entre 0 y 5, y para los pesos del área sí también era valorado por los responsables de la política turística, de cómo cada área contribuía a la sostenibilidad integral del destino. Y aquí, bueno, como les comentaba, se diseñó también toda otra herramienta informática para que sirva como panel de control. Entonces aquí, con los diferentes alertas, no quedan los colores, se podía ver a nivel de área, ahí por ejemplo figura innovación, que estaba en este caso en un rojo, bueno, se pueden ver los temas claves y cada uno de los indicadores, había la tendencia que tenía, la evolución que tenía, y bueno, en cierta forma esto era la tolerancia, y se podían identificar cuáles eran los indicadores que venían teniendo un buen desempeño, o que mostraban una evolución positiva o negativa, y por lo tanto aspectos a los cuales había que tener en cuenta para poder trabajar, y de esta forma poder mejorar la sostenibilidad del destino. Bueno, entonces, en líneas generales, como para ir concluyendo, las principales contribuciones que aporta en este caso el método, es que ayuda en cierta forma a definir y medir la sostenibilidad. Como dijimos, tiene diferentes interpretaciones, pero yo tengo que posicionarme en cuál es la interpretación y cómo voy a conceptualizar mi sostenibilidad para poder medirla. Incorpora el concepto de límites, que es un concepto clave en la medición de la sostenibilidad, y nos permite una medición absoluta de la misma. Permite hacer estudios comparativos, brinda la posibilidad de incorporar procesos participativos, es una herramienta que tiene un relativo bajo costo para ayudar a la gestión. Las limitaciones, en cierta forma esta flexibilidad del modelo, en cierta forma podrían considerarse como aspectos manejables por los que toman la decisión, ¿sí? Cuánto se pondera o qué valor se le pone, pero por eso se parte de la base de la transparencia de la metodología que se aplica, de que quede bien claro en todo momento de quiénes son los que definen cada una de las cuestiones. Otra de las limitaciones es la disponibilidad de información, ¿sí? Para poder estar alimentando cada vez y con frecuencia, porque la idea es que no sea una foto, sino que sea algo que ayude a la gestión de forma continuada. Entonces es importante la disponibilidad de la información y la escala, ¿sí? Por ejemplo, a veces se tiene la información a nivel de comunidad autónoma o a nivel de provincia, pero se limita la información que se puede tener a nivel municipal, ¿no? Y en cierta forma la escala de los indicadores sintéticos queda condicionada por la escala de los indicadores individuales. Este método, en este caso, bueno, yo lo comenté como una forma de medir básicamente la sostenibilidad, pero también se está aplicando para medir otros aspectos, como en el primer caso, es un artículo que también está publicado, que es para calcular indicadores de gobernanza, o bueno, en el segundo caso es un proyecto en el que sí actualmente estamos trabajando con la Universidad de Sevilla y de Málaga, que se está diseñando un sistema de indicadores de inteligencia territorial, donde también se va a trabajar con esta metodología. Así que bueno, en este caso, bueno, por mi parte, les agradezco la atención, y bueno, quedo atenta a vuestros comentarios y consultas. Muchas gracias, Daniela. La verdad que muy buena la presentación y muy redondita. Así que abrimos bueno, empezamos con Juan Carlos, que ya está con la mano levantada. Avanti, siempre avanti. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, buenos días. Perfecto. Bueno, lo primero, dar las gracias a Gabriel por esta iniciativa. Yo creo que es una forma de mantenernos todos un poco más cohesionados en estos 2 años que nos han tocado tan raritos de vivir. Y la primera pregunta era para Gabriel, ¿no? Porque dijiste que habías visto a Daniela en noviembre de este año, o sea, quiere decir que has ido al futuro. Entonces cuéntanos cómo ha sido para ya saberlo de antemano, porque eso estaría bueno, saberlo, qué nos espera, porque no hemos empezado nada bien el año.
Bueno, luego lo cuentas. Ahora voy a preguntar a Daniela. Comentaste que una de las limitaciones del sistema, que me pareció muy interesante y no lo conocía tanto, aunque sí que había leído algunas cosas. Yo he trabajado bastante, ¿sabes? Con análisis multicriterio y al final, cuando comparas todos los métodos, si los métodos son razonables, al final siempre te tienen que dar que hay una asociación positiva entre el ranking de lo que sacas, independientemente de que apliques, ¿no? Por eso cuando comentabas lo de los indicadores fuertes y débiles en aquellas unidades que hay un desajuste, es que no estás midiendo cosas similares, ¿no? ¿Sabes? O sea, estás dando un mayor énfasis a una cosa o a otra. Y esto yo te lo digo desde el punto de vista de los receptores del estudio, esto siempre crea mucha incertidumbre, ¿no? Cuando le dices, si hacemos esto, pasa esto, y si hacemos esto otro, pasa lo otro, y entonces eso crea dudas. Y mi pregunta estaba muy relacionada con el tema que dijiste de una de las limitaciones, era cómo obtener los pesos, ¿no? Cuando decías, bueno, preguntamos a expertos, y sobre esto también hay un montón de literatura que no es fácil obtener pesos buenos, o sea, hasta se está criticando el método de Sati, ¿no? Porque no es completo, entonces hay gente que ahora le mete las preferencias borrosas, otra gente que dice utilicen escalas best worst, pero siempre hay una incertidumbre. Mi pregunta concreta es, ¿cómo puede ser manipulable a todos los efectos? Hay dos maneras de resolver esto en la literatura. Una es, bueno, pongamos un rango para los pesos como si fueran escenarios y vemos qué pasa, ¿vale? Y la segunda es, hagamos distintos métodos y hagamos uno que sea, digamos, que lo que sea el cambio de posiciones logre consensuar lo más posible, de tal manera que ninguna unidad quede muy insatisfecha, ¿no? Esto es como cuando mides, ¿no? Entonces quería saber si bajo tu perspectiva, si habíais analizado este tipo de cosas, si las habíais visto. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, en primer lugar, lo de la sostenibilidad débil y fuerte, más que nada, es como un complemento, ¿no? O sea, lo que partíamos es que en la medición de la sostenibilidad débil se compensan todos los indicadores, ¿no? Y el de fuerte nos permitía identificar en qué uno estaba haciendo peor, ¿no? Porque en cierta forma era, bueno, entonces trabajo con esto y de esa forma voy mejorando lo otro, ¿no? Entonces lo veíamos no como dos visiones contrarias, sino en cierta forma como que una ayudaba a mejorar lo otro, ¿no? Porque en cierta forma lo estamos midiendo con los mismos indicadores, ¿no? O sea, iba más a la posibilidad de que nos ayude a identificar en qué aspecto se está haciendo peor para poder seguir trabajando e ir mejorando en el resto de los indicadores, ¿no? Tenía que ver un poco con esto. Y con el peso, con el tema de los pesos, sí, lo que yo me refería es que en algunas metodologías es el propio modelo matemático, ¿no? El que calcula el peso con análisis factorial, entonces en cierta forma los mismos datos que se incorporan en el sistema son los que terminan dando el peso que tiene ese indicador en función del comportamiento de esos datos. En este caso, nosotros partíamos de que la sostenibilidad se define, o sea que la definición tiene que ser más a través de la participación de los diferentes actores, entonces nos permitía que los diferentes actores, en cierta forma, sean los que ponderen qué es lo que es más valorable o no, o que lo consideran más importante o no para la sostenibilidad, sabiendo de que no es algo objetivo, ¿no? De que tiene que ser algo consensuado, por eso partíamos de esta definición más de la sostenibilidad. Pero de todas formas sí trabajamos, como tú comentabas, ¿no? Con diferentes escenarios, de ver cómo se modificaba el indicador, si le modificábamos más y menos algunos de los pesos. Y era bastante estable, digamos, el modelo, ¿no? En cierta forma, pero obviamente si se cambiaban radicalmente los pesos, los resultados iban a ser otros. Pero bueno, nosotros partíamos por eso de hacer un esquema más participativo para que sean los diferentes actores los que realmente ponderen la importancia que tiene eso para su territorio. Por eso en el sistema también de Andalucía, la idea era hacer consultas a los diferentes profesionales para que definan cuál es el peso que cada uno de los componentes tiene en la sostenibilidad de ese destino. No sé si en ese sentido respondo. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? No veo las manitos por ahí, pero bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, por favor?
Yo tengo una pregunta que capaz que en ciencias sociales se usa, en la parte de educación se usa mucho para la construcción de índices también, además del análisis factorial, se usa la teoría de respuesta al ítem. ¿Hay en turismo, o si sabés si hay en turismo algún estudio donde la construcción de índices se base en la teoría de respuesta al ítem, que son unos modelos logísticos ahí que aparecen con una variable latente? No sé si te suena, si no, no. Yo mucho no, o sea, dentro de lo que yo estuve viendo de los índices y de los indicadores, quizás era porque me basé más en lo numérico, ¿no? Y por lo que entiendo, no sé muy bien el método que tú estás comentando, qué tipo de relación hace. Sí, son unos modelos que asocian o sea, cuando la respuesta es discreta, digamos, o una escala Likert, o no, yo me perdí el principio, capaz que no sé bien cómo es la toma de datos para la construcción, pero en general a veces se usa como un modelo alternativo al análisis factorial. Pero igual el problema que comentaba Juan Carlos de los pesos sigue habiendo, cómo uno pondera cada cosa sigue siendo un tema ahí Sí. medio arbitrario, digamos. Sí, que es en la construcción de todos los índices. Muchos, para evitar esa definición, definen que le dan pesos iguales, pero en cierta forma también están definiendo un criterio, ¿no? Porque le están diciendo que todo pesa lo mismo. Siempre en esa definición, o sea, en esa no definición también hay una definición, ¿no? Por eso lo que permitía esto y lo que tratábamos de hacer era a través de expertos, que también consideramos que era poco, y por eso a través de más actores, porque en cierta forma termina siendo algo subjetivo, ¿no? En cualquier construcción del índice, cómo uno lo pondera. O lo pondera el método, o lo pondera la no decisión, que en cierta forma también pondera de alguna forma, o buscando algún otro esquema. Creo que por eso me basaba más que nada en las limitaciones de la transparencia, ¿no? Y también de evaluarlo. Bueno, ¿qué pasa si lo ponderamos diferente? Como comentaba Juan Carlos, ¿no? Ver cómo se altera esta medición si ponderamos más otra cuestión. Nosotros en realidad, también para el desarrollo de mi tesis lo habíamos hecho. Si le damos un mayor peso a lo económico, ¿cómo cambia todo? Si le damos un mayor peso a lo ambiental, ¿cómo cambia? ¿No? Y creo que eso en cierta forma también ayuda a la decisión. Y por eso yo decía en cierta forma que depende un poco de la postura de sostenibilidad que también el decisor adopte. Si considera que lo más importante es lo ambiental, va a tener unos resultados, pero si considera que es lo económico, va a tener otros, ¿no? Entonces yo creo que si eso se ve en el método, también ayuda a la toma de decisiones, que es un poco más que nada el objetivo de estas herramientas, ¿no? O sea, no definir qué es lo único correcto, sino ver las alternativas y ver cómo uno decide para poder mejorar el territorio. Dale, gracias, Ira. Gracias. Igual creo que es evidente que este es un punto neurálgico de la discusión, ¿verdad? Me parece interesante explorar un poco lo que decía Juan Carlos de trabajar con rangos de pesos, ¿verdad? Y quizá también habría que volver un poco a pesar de que la sostenibilidad es un concepto que abarca, ¿verdad?, distintas cosas, capaz que hay que volver un poco a medirlo multidimensionalmente, ¿verdad? Y porque igual ya ahí es multidimensional en cada aspecto. Uno dice, la sostenibilidad económica, bueno, tiene muchos aspectos, ¿verdad?, en el medio. Y quizá medirlo, porque a mí me da la impresión de que algunos destinos, por ejemplo, pueden ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero no desde el punto de vista económico, ¿verdad? O etcétera, no sé. O sea, quizás sea difícil, digamos, con un único indicador, vos quizá lo único que haces es encontrar los que son sostenibles en los tres aspectos. Pero es una reflexión, yo no sé. Juan Carlos trabajó mucho más que yo este tema y me parece que, ¿no? Sí, pero coincido, por eso calculábamos también a nivel dimensional, y en realidad el índice ayuda a mostrar, digamos, como para resumir la información, pero en realidad en lo que uno termina trabajando son en los indicadores concretos. O sea, eso lo resume, pero en realidad lo importante son los indicadores, y después es un método matemático, ¿no?, el que lo termina resumiendo. Pero coincido, por ejemplo, en mi tesis doctoral, cuando yo lo relaciono después con las diferentes características de los municipios, ¿no?, desde el punto de vista turístico, justamente pasaba eso, ¿no?, que los municipios
más turísticos de la Costa del Sol, Marbella, o sea, daban muy bien en la sostenibilidad económica, pero mal en la sostenibilidad ambiental. Entonces después si lo compensas eran los que quedaban en el medio. Entonces, por eso, era cuestión de verlo a nivel dimensional, pero uno termina actuando sobre el indicador concreto, ¿no? Entonces sirve más como una herramienta para poder monitorizarlo y en conjunto ver dónde están, y ahí era la importancia del indicador fuerte, de ver realmente que compensándolo puede ser que esté medianamente bien, pero como tú decías, puede ser que sea mucho económico y casi nada ambiental, ¿no? Entonces esa era la idea de verlo desagregado. Sí, o tenés un destino que no existe todavía, que es sostenible desde el punto de vista ambiental, ¿no? Porque Claro. totalmente sostenible, pero Sí, sí. bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buen día. Hola, buenos días. Felicitaciones, Daniela, muy, muy interesante. Muchas gracias. Una consulta, la pregunta viene de alguien que no tiene mucha experiencia en esa área específica del turismo, pero iba por el lado de si esta herramienta puede ser adaptada como también como para evaluar a nivel de emprendimientos, o sea, evaluar si un emprendimiento es o no sostenible según bueno, los diferentes parámetros que haya. Sí, 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 yo aquí lo mostré en realidad en la sostenibilidad, pero como les comentaba, se vino aplicando, ¿no?, el método multicriterio, y bueno, con estos ajustes también los propios profesores, ¿no?, de matemática lo aplicaron incluso para el estudio de la energía eléctrica, o bueno, para diferentes cuestiones, porque la base en cierta forma es la misma, es seleccionar diferentes dimensiones, por eso, o sea, lo que es multicriterio es que permite estar analizando muchas dimensiones a la vez. Entonces se aplica más que nada a eso, a cuestiones complejas, que yo tenga que definir que hay varias áreas que yo quiero monitorizar, se definen cuáles son los indicadores, se le definen cuáles son los niveles de reserva y de aspiración, y la metodología es la misma. En cierta forma es válido, como decías, para ya sea a nivel de empresa o para medir otro aspecto, ¿no? O sea, en cierta forma te ayuda en la selección de los indicadores y de las dimensiones a definir qué es lo que querés medir o no. Y los valores de reserva y de aspiración muchas veces te sirven como en los cuadros de mando, ¿no?, como sistemas de alarma, ¿no?, para decir, bueno, por dónde estoy, y con respecto a lo que deseo, o a lo que estoy, qué lejos estoy de poder alcanzar eso, ¿no? Tiene que ver más que nada con una función quizás de cuadro de mando, de poder ver en función de mis ideales, ¿no?, quizás no son de sostenibilidad, pero en función de objetivos que quiero alcanzar, qué tan lejos estoy, ¿no? Entonces se puede aplicar y se puede reajustar, como comentabas, a esto u otros aspectos. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias, y preguntarte finalmente si se puede acceder a este trabajo, no sé si lo tienes publicado a nivel de tu tesis o es algún otro artículo. Sí, sí, yo esta presentación se las puedo dejar, ahí bueno, puse referencia de algunos de los artículos donde se trabaja, y mi tesis también está publicada de forma libre, así que también les puedo pasar el enlace si lo quieren ver, así que, y en los artículos que también están relacionados con esto, yo se los puedo pasar sin problema. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? A quien le interese trabajar en el tema, Daniela trabaja con un grupo de gente sobre este tema desde hace mucho tiempo, así que se pueden siempre sacar a ella, ¿no? Incluso, Imael, si querés le escribís para que te mande los artículos, porque creo que son varios artículos que presentaste acá en una sola cosa. Sí. Eso. Así que, eso. Sí. Aquí si quieren les dijo mi correo, lo puse en la presentación, que también, por si los que quieran que también les pase algo más en puntual. Sí, ahí. Bueno, para ser el primer seminario está un poco activos hoy, ¿eh? No sé qué pasó. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos que... pero bueno, no sé, si no hay más comentarios... Yo te quería hacer una pregunta, Daniela, pero... Dale.
desde la ignorancia. Daniela, que tú trabajaste con estos temas de sostenibilidad, ¿tienen alguna relación? Porque yo estoy explorando el tema de resiliencia de los territorios. Me gustaría saber si puedes informarme algo de eso. ¿En qué sentido está trabajando la resiliencia? Claro, resiliencia en realidad lo que estamos explorando, cómo se recuperan los territorios destinos turísticos después de un shock, y qué tanta capacidad tienen para poder retomar sus actividades, por ejemplo, después de un COVID, por ejemplo, o después de algún otro tipo de impacto. Me imagino que los aspectos de sostenibilidad tendrían que tener algún tipo de relación, o sea, que podrían ser indicadores que nos permitirían analizar si el destino es más o menos resiliente. No sé si te parece a ti que eso se puede vincular. Sí, yo creo que está vinculado, bueno, incluso en el sistema el de Andalucía lo incorpora también como un área de vulnerabilidad en cierta forma, bueno, lo relaciona de alguna forma y hay algunos modelos de indicadores que tienen en cuenta algunos indicadores de resiliencia. Quizás a veces lo difícil es cómo medirlo, ¿no? Porque muchos de los sistemas de indicadores, una de las limitaciones es la información disponible que hay, entonces terminan quedando con a lo mejor indicadores que son más fáciles de cuantificar, aunque hay algunos modelos que sí que avanzan con indicadores que se tengan que construir o con preguntas o con encuestas o con otra metodología más cualitativa, ¿no? Hay sistemas de indicadores que incorporan este aspecto y que creo que sí está muy relacionado con la sostenibilidad y que se podría incorporar como indicador tanto en este sistema o como para poder analizarlo en función de cuáles son las variables también que definen la resiliencia, ¿no? de este destino. Bien. Bueno, después capaz que te mando algún mensajito. Sí, perfecto. Todo lo que pueda contribuir, y bueno, creo que esto, y en esto también le agradezco a Juan Gabriel, que también lo vemos siempre en los workshops y en estas relaciones, que creo que lo que hace es sumar, ¿no? Porque esta posibilidad de intercambiar, de ver, de opinar, de escuchar las otras opiniones, de aprender, de reestructurar la investigación de uno con opiniones de otro, creo que este es el principal aporte que yo, bueno, desde que me sumé al workshop, creo que es lo más valorable, que no es solamente un congreso o un seminario donde uno cuenta, sino que justamente hay un intercambio y creo que es lo más productivo para todos. Gracias, Daniela. No, y Victoria, efectivamente, me parece que hay que explorar siempre, el tema de la resiliencia va explorado desde la sostenibilidad, ¿no? Porque claramente más sostenible es un destino, más resiliente va a ser. Perdón, ¿se dice más resiliente o menos resiliente? Sería, o sea, más capacidad de recuperación va a tener. Claro. Pero digamos, además en el tema, algunos pueden llegar a ser irrecuperables. Bueno, a ver si hay algún otro comentario, pregunta. Digamos, a los que les interesó el tema de acá, de por estas partes del mundo, porque los trabajos de Daniela son, creo que sobre todo sobre España, ¿verdad? Sí, en realidad mi idea original, cuando yo empecé el doctorado, era hacer algo comparativo, pero es verdad que había una diferencia en cuanto a la posibilidad de acceso a la información, ¿no? Que sabemos que es una limitación que muchas veces tenemos, entonces no me permitía, entonces prefería avanzar en el modelo en sí, que como recién comentaba, es adaptable, o sea, se puede ir adaptando en función de la disponibilidad de información o capacidad para generar información hay, así que se puede ir adaptando a los diferentes territorios. Yo en su momento no lo hice comparativo para meterme más en el modelo, que de momento lo desconocía, hasta que bueno, lo empecé a trabajar, pero creo que sí es aplicable en los diferentes territorios. No, pero por lo que yo sé, Daniela, no hay trabajo para América Latina. No. No hay trabajo para América Latina. Entonces, parece que podría ser interesante, si a alguno le interesa el tema, podría ser interesante meterse en esta línea, ¿verdad? En particular aquí en Uruguay, el turismo es un área estratégica de la Asociación Nacional de Investigación de la ANI, así que creo que son cosas donde se puede encontrar, ¿no?, financiación para hacer investigación. Y creo que ahora, porque ya pasó un poquito de tiempo desde que Daniel había empezado con, ¿no? Y entonces, claro, capaz que ahora ya en algunos países se pueden conseguir datos más y mejores. Victoria, por ejemplo, estuvo trabajando buscando datos de la parte ambiental en
Uruguay, y bueno, hay algunas Sí, cosas sí. ahí. Sí, yo estaba buscando datos con el tema de agua, específicamente, Ujú. impacto en la contaminación en la costa. Pero sí sí. Y encontré mediciones puntuales, ¿no? Ujú. De lugares puntuales, pero bueno, se está avanzando acá en Uruguay. Bueno, entonces cerramos por aquí este seminario. Muchas gracias, Daniela. Ha sido un placer como siempre. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y bueno, muchas gracias a todos, y cualquier duda, consulta o pedido o interacción, yo estoy abierta a todo, como saben. Buenísimo, buenísimo. Y los esperamos en 2 semanas por aquí, por este canal. Ujú. Bueno, un abrazo a todos. Bien. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y un placer verlos. Igual. Hasta luego. Chao, chao.